Bendito Dios Jesucristo, los jodidos que deben estar los señores del CTA, el tal Medina Cantalejo y estos sinvergüenzas que han intentado y han hecho absolutamente todo para que el Madrid perdiera un partido de fútbol en Mestalla, que bien es cierto, no ha jugado del todo bien, para mí no ha jugado del todo bien, pero ha tenido momentos en los que, bueno, toca empujar ante todas las circunstancias y ha sabido sacar el partido adelante, pero es que ha sido asqueroso. Yo creo que cada partido que pase en Mestalla, el año pasado en Mestalla dijimos que había sido asqueroso. Yo creo que esta vez ha sido el doble de asqueroso. Muy probablemente no les va a gustar lo que voy a decir de Vinicius hoy y va a ser la primera vez en la que yo digo que tal vez a Vinicius hay que empezar a detenerle un poco de alguna manera, porque tiene de alguna manera una justificación lo que ha hecho y me parece ridículo que hayan expulsado a Vinicius y no al asqueroso portero este, que por cierto te has tragado 2 goles sin vergüenza, y voy a disfrutar muchísimo cuando estas ratas racistas se vayan a segunda división. Lo voy a disfrutar como no tienen una idea. Están todos invitados. Vamos a hacer una fiesta gigantesca porque se lo merecen, por racistas, por sinvergüenzas y sobre todo por malos futbolistas, por mal club. Son una cuerda de mojones todos juntos así atravesados y no se merecen menos que la segunda división. Si pueden caer a tercera, a octava división, si pueden desaparecer, vamos a estar todos más contentos y seguramente vamos a hacer muchísimos más. Va a ser un mundo muchísimo mejor, pedazos de mierda. Pero bueno, no me quiero enredar tampoco al principio, lo vamos a hablar sobre el final. Les advierto que tal vez sobre el final me vaya a elevar un poco, porque si a alguien de alguna manera no le gusta cuando uno se le sube la rabia, y puedes cortar el video un poco más adelante cuando ya vaya a hablar sobre los escándalos y la polémica de este asqueroso partido de fútbol. Chicos, ¿qué quieren que les diga? El equipo no ha vuelto a dejarse algunas dudas, sobre todo en el primer tiempo. Han sido 30 minutos bastante malos en el que el Valencia pues ha sido claro dominante del partido, aunque no ha terminado por explotar la saga del Madrid. Ha tenido un par de ocasiones clarísimas. Una de ellas las ha terminado marcando un gol Hugo Duro. Este es otro muertazo, que cómo es posible que Hugo Duro cada vez que vea al Real Madrid le marque un bendito gol. Pero es entendible lo que ha sucedido teniendo en cuenta que venía de una falta a Rodrigo, una falta en el centro del campo que pues que sencillamente no la vieron ni el árbitro ni el VAR o decidieron no verla. La falta es más que evidente y bueno, ya vamos a hablar rápidamente de los tantos errores que hemos visto hoy a nivel arbitral, porque ha sido, repito, de las cosas más asquerosas que he visto. Y mira que hemos visto muchísimas, sin ir lejos, el día que Madrid juega con la camiseta morada en Mestalla. Pasan muchas cosas horribles, pero creo que lo de hoy no tiene nombre absoluto. Pero lamento decirles, mi gente bella y hermosa del CTA, los racistas de Valencia, que no van a poder contra el Real Madrid. Lo van a intentar, lo van a seguir intentando, pero no van a poder. Hoy ha sido el claro ejemplo de que no hay nada dentro de la faz de la tierra que pueda contra este equipo. Es que es absolutamente maravilloso. Y bueno, si no ha funcionado nada bien el equipo, mira que me estaba gustando y cada vez veo mejor a Tchouaméni adaptado en esa posición de central. Pero hubo unas partes donde, sobre todo el tema de los laterales, Ferland Mendy, Lucas Vázquez, es que yo definitivamente no sé si el Madrid piensa hacer algo en el mercado invernal, pero es por lo menos uno de los laterales hay que reforzar porque es de pena. Por el otro lado, por lo menos está Fran García, que de vez en cuando se manda un partido bueno, pero es que no podemos estar toda la vida compitiendo. Si esto es capaz de hacernos un equipo muerto como el Valencia, de hacernos estos destrozos por las bandas y de ponernos contra la pared durante 30 minutos en el primer tiempo, aunque repito, no ha sido tampoco un vendaval, pero es que las veces que llegaban con muchísimo peligro y creo que en parte derivado de una pésima gestión en el tema de los laterales, ¿no? De todos modos, bueno chicos, allí ya vamos a ver y seguramente tendremos tiempo para ir comentándolo, pero no me ha gustado el partido hasta un segundo tiempo en el que, bueno, Ancelotti empezó a mover el banquillo, el equipo sabía que necesitaba hacer algo más y termina concediendo o generando varias ocasiones de gol, un par de penaltis que, bueno, pitaron uno porque ya el de anterior era tan escandaloso, el sobre Vinicius. Este hombre dijo, no, hay otro igual, tengo que pitar aunque sea uno porque no puedo ser tan descarado. Ha terminado pitando un penalti que me parecía más justito que el que le cometieron a Vinicius. Y bueno, sinceramente, lo ha tirado muy mal Jude Bellingham. Una de las cosas que quería hablar con ustedes es que no se puede estar con esta rotación de penaltis. Tiene que haber un solo tirador de penaltis. Así sea Raúl Asensio, que entre únicamente a tirar los penaltis y vuelva a salir. Pero tiene que ser una sola persona. Estas constantes rotaciones me dan la sensación de que están produciendo o que producen una falta de confianza en los tiradores que realmente no nos está ayudando. ¿Cuántos penaltis hemos fallado? Es que me parece sencillamente increíble. Y mira que no me parece que lo haya tirado tan mal Jude. Lo ha tirado bastante esquinado. Se le ha ido muy, muy esquinado. Ha terminado pegando en el poste, pero bueno.
es sencillamente asqueroso. Voy a hablar lo de Vinicius y cerramos con lo de los escándalos porque me pareció absurdo, de verdad, lo que hemos visto hoy no tiene ningún tipo de sentido. Lo de Vinicius Junior, a ver muchachos, es cierto y lo coloqué en mi Twitter, los que me siguen en Twitter, ahí está apareciendo arriba, por cierto, por aquí arribita. Seguramente me leyeron que me parece que Vinicius está bien expulsado. Me parece que esta vez se le ha ido un poco de las manos y yo creo que ya lleva dando unos síntomas de que, y es la primera vez que lo voy a decir, no sé cómo va a caer esto, pero es que hoy es la primera vez que lo pienso, que está empezando a consumirle el personaje. Yo entiendo lo que conlleva él para jugar en Mestalla, lo que ha vivido ahí y toda la cosa. Y además entendiendo que el primero que le pega que golpea a Vinicius porque va a golpearlo y me parece que después le tira el cabello es el portero. Por eso digo, Vinicius responde de mala manera, de manera estúpida. No puedes hacer esto perdiendo 1-0 contra el muerto de equipo este que se va a segunda división. O sea, me parece que no. Obviamente, la frustración de todas las patadas que le dan, que no le pitan y que cuando se las pitan no sacan amarillas, de que este portero te agrede y que el único que sale expulsado eres tú, es que me parece lamentable. Repito, Vinicius para mí está bien expulsado. Una falta un poco tonta, una estupidez que ha cometido. Bueno, lo han expulsado para mí bien, pero también tenía que haber expulsado él al portero muertazo este que no sé ni cómo se llama tampoco, porque al fin y al cabo el que empieza todo este rollo es ese señor que también es un tremendo sinvergüenza y que anda con una risita, con lo del penalti. Te terminaste tragando 2 más y el año que viene vas a jugar en segunda división muerto de hambre. Bueno, sí, y hablando para cerrar porque ya, o sea, me liberé, estoy muy contento, ganamos, ha sido un partido muy loco y sobre todo en el que han intentado robarnos con un hombre menos que para mí debía ser expulsado Vinicius, pero también el otro, así que teníamos que jugar 10 contra 10. Pero bueno, lo que ha sucedido, lo del penalti. Primero el penalti que no le pitan a Vinicius. No, mentira, lo primero, la falta de Rodríguez clara y evidente, no toca el balón, le termina pegando en la pierna a Rodrigo, le termina tumbando y de ahí nace la jugada del gol que marca el Valencia. No la pitas bien. Primer escándalo. En segunda instancia, un penalti a Vinicius que es mucho más claro que el que le terminan pitando a Mbappé. Le empujaron. Hay gente que dice que es una carga lícita cuando le pone el codo en la espalda para terminar desestabilizándolo. No lo pitaron. Pitan el penalti a Mbappé, no lo pita. O sea, lo tuvieron que ratificar en el VAR y me parece bastante bien. Si hay que ratificar las cosas, se ratifican. Lo tira mal Bellingham, pero no solo tira mal Bellingham porque lo tira mal y lo termina fallando, pero es que el portero está adelantado, tiene los 2 pies fuera de la línea. Se mete un defensor del Valencia en la jugada, o sea, hay una invasión de futbolistas allí y sencillamente el árbitro se lo ha olvidado y no ha decidido repetirlo. Afortunadamente también hemos ganado y no hemos necesitado este penalti porque ya se escuchaba por ahí el tema este de así gana el Madrid. Por cierto, a Vinicius cuando lo expulsaron estaban cantando todo el estadio mono, 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 mono. Por eso les decía lo de los racistas que son unas plastas de mierda todito afuera del estadio después de que 1.000.000 de euros donó el Real Madrid. Tras lo que pasó con la tragedia esta que pasó en Valencia, lo primero que se escuchó en las afueras de Valencia fue puta Madrid, puta Madrid. Es que es de pena y lastimosamente por lo que voy a decir, el Madrid tiene que dejar de ser tan idiota y estar regalando su dinero. Ese 1.000.000 de euros te puede servir para ajustar un dinero por allí, pero si esto es lo que vas a transmitir tú después de que te ayudan, pues a mí me parece que, porque si a mí yo voy y le ayudo a alguien y después me dice idiota o puta, ya me dirás tú. Pero bueno, en fin, no vamos a entrar tampoco en detalle de eso. Los escándalos después del penalti también fueron otros. Hubo una mano de Fulquier clarísima en la que hay un forcejeo con Rudiger. Él tiene el brazo, si le pega en el brazo. Me parece que te los digo, han habido tantas cosas que... Y bueno, la verdad es que todavía estoy bastante caliente y no quiero enredarme más porque tal vez se me olvide algo. Seguramente si se me olvidó algo, estoy seguro que se me está quedando algo de los escándalos que hemos vivido hoy en Mestalla a nivel arbitral. Si se me olvida algo me lo pueden hacer saber allá en los comentarios también. Y voy a cerrar con una pequeña reflexión que ya, bueno, he pasado un poco, he ido desahogando y se me ha ido pasando un poco la frustración que tenía. Pero de verdad, se los digo totalmente en serio. Quien piense que ahí no hay nada raro a nivel arbitral en contra del Real Madrid es una persona que definitivamente o es antimadridista y se hace el ciego, o sencillamente es un tipo demasiado optimista, porque no tengo otra manera de explicarlo. Y lo que sucede hoy en Mestalla es una muestra más de que, bueno, realmente son gentuza. No tengo otra manera de decirlo. Son gentuza, como decía al principio del video. No vale la pena perder ni un minuto con algo tan insignificante como miles y miles de personas llamando a un chico de 24 años mono. O sea, yo creo que es lo suficiente para entender los rastreros,
lo poca gente que son, lo poco que significan. Y bueno, como les decía también hace un momento, el Real Madrid debería de una vez por todas romper todo tipo de relación y de gestitos. Mandas un comunicado si pasa algo en Valencia, que ojalá que no, por supuesto. Vuelve a pasar otra cosa en Valencia, mandas un comunicado y adiós, gracias. Lo de la bandera del Valencia en el Bernabéu, volver a sacarla, pero cuando caigan a segunda división. Pero estos gestitos de señor y toda la cosa, que se acaben con esta manada de racistas sinvergüenzas que, repito, son unos desagradecidos, porque lo primero que se escuchó afuera del estadio fue puta Madrid, después de que les echaron la mano cuando estaban en una situación complicada. Nada, chicos, háganme saber sus opiniones, por supuesto, muy contento. Seguramente mañana hago un video un poco más tranquilo hablando sobre algunas cosas que se me habrán quedado. Y nada, somos líderes. Allí esperar allí cómo se desenvuelven algunas cosas en otros resultados. Recuerden que el Atleti sigue con un partido menos. No sabremos cuándo lo va a disputar. Hoy, mañana y siempre a la Madrid, por cierto, antes de que se me olvide, lo de Jude Bellingham, impresionante. Para mí está siendo el mejor futbolista del Real Madrid en los últimos meses. Único líder del equipo, está siendo de locos. Lo del segundo tiempo ha sido una barbaridad, una grosería, ha sido una exhibición total, o sea, ya lo he intentado hasta el final, después de que haya fallado el penalti, parece que se ha frustrado como seguramente cualquier futbolista, lo ha intentado y él mismo ha regresado el error. Nos vemos en un próximo video, hola Madrid y chao, chao.